Hey there everyone, my beautiful Mex Talkers. So I'm Efraín. Yo soy Fernanda. Y ella es médica y nos va a contar su peor experiencia en un hospital. So, enjoy the video. Bueno, y entonces tú eres médica, ¿verdad? Sí. Antes, ¿cómo se decía? Antes se usaba el término de médico cirujano. Para decir, ella es médico Sí. cirujano, aun siendo mujer. Sí. Y ahora ya, ella es médica cirujana. Médica cirujana. Sí, actualmente ese término ya está establecido y mi título salió como médica cirujana. Oh, vaya, qué bien. Y bueno, pues, ¿cuánto tiempo has estado tú en un hospital? Bueno, he estado desde estudiante 2 años, después 1 año de internado y luego 1 año de servicio. Se podría decir que 4. 4 años. Ajá. Ah, entonces has vivido de todo. Sí, bastantes experiencias. Bien. Y bueno, una de las mejores, ¿cuál ha sido? De las mejores, pues creo que ver nacer a un bebé y que nazca bien y se lo puedas dar a su mamá en ese momento es una experiencia bastante bonita. Wow, qué bien. No me puedo imaginar la sensación, ha de ser genial. Es impresionante cómo el cuerpo de una mujer se puede modificar tanto para que ese bebé salga. Es impresionante. Wow. Y bueno, y de las peores experiencias, ¿cuál ha sido? Bueno, son varias, pero la que se me viene a la mente es durante mi servicio social. Yo lo hice en un instituto de neurología y neurocirugía. Y nos llegó a una chica de 30 años, la cual había tenido una ruptura de aneurisma, que bueno, los aneurismas se forman de venas y arterias, se forma como un saco. Ajá. Las venas y las arterias son los tubitos por las que pasa la sangre y esta chica tenía uno en el cerebro, entonces se forma como un saquito en esas venas o arterias y por cualquier esfuerzo o cambio en la presión se puede romper. Entonces la chica tenía uno, no sabía que lo tenía y a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja pues generó un esfuerzo y ese aneurisma se rompió, No generando manches. que hubiera sangre en el cerebro. ¿Y qué le pasó? Bueno, primero pues llegó mal, llegó en estado de coma y pues desgraciadamente no se pudo salvar. Y pues lo bueno de este caso es que se hizo una petición para donación de órganos y tejidos y la familia aceptó. Entonces, wow. Tuvimos una donación múltiple en el que se dona corazón, riñones, córneas, hígado, piel y hueso. Todo eso. Y eso puede servir hasta para 11 personas. 11 personas. Uh-huh. Vaya. ¿Y qué otra experiencia? ¿Otra experiencia mala? ¿Mala? Pues de las peores. Pues la muerte de un niño de 16 años en el servicio de urgencias porque empezó a convulsionar y no lo pudimos controlar. Vaya. Esa también sería una de las peores. La primera que te comento pues es muy mala, pero hasta eso pues tuvo un desenlace diferente, no tan malo. Sí, claro. Entonces, Pero bueno, ver morir a alguien no es fácil. no, para nada. Vaya, pues qué feas. Bueno, muy fuertes esas experiencias. Y bastantes, muchas. Bueno, quizá podamos vernos en otro video para platicar más de ellas. Claro. O de algún otro tema médico. Hay muchos mitos y leyendas alrededor de... Claro, y podemos Eso. aclarar cuando me inviten. Claro. That's it for today, my beautiful Mex Talkers. Thank you for watching this video. If you like this, please give us your thumbs up, share it with other learners, and subscribe to this beautiful channel so we can see you in the next one. Nos vemos. Bye.